Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, voy a tejer letras Love para el Día del Amor y la Amistad. Pueden ser llaveros, pueden ser para un adorno sobre madera, sobre una canasta, algo así. Y llenarla de dulces. Es infinidad de ideas, pero te quise enseñar las letras. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, te lo agradecería mucho. Cada letra mide de 7 centímetros por 7 centímetros. Espero que te guste y que si no estás suscrito, que te invito a que te suscribas, que le des a la campanita para que te den aviso de cada vez que yo suba un tutorial nuevo. Espero que te guste y a continuación doy la lista de materiales. Ok, como ya vieron, tejí las letras de Love en los colores que tengo. Es que la verdad no tengo blanco, pero estoy jugando con un tono de rosa, porque tampoco tengo rosa en cadeneta. Este tipo de trabajos me gusta mucho trabajarlos en cadeneta porque quedan como más gruesecitos y quedan mejor hechos. Entonces, por eso me gusta mucho trabajarlos en cadeneta. Entonces, vamos a hacer las letras. Ya me habían pedido letras para Navidad, pero la verdad no había podido hacerlas. Estoy como muy atrasada con las peticiones, pero es que tuve pedido. Ahorita voy a darle un break a ese pedido porque veo que no funcionó. No les gustaron, entonces no están viendo los videos y de veras me afectó demasiado. Entonces voy a tratar de empezar a hacer ya lo de San Valentín. Y si me cae la segunda parte de este pedido, entonces creo que no voy a sacar video. Los voy a hacer por nada más sacarles el proceso y no subir paso a paso porque no, creo que no funcionaron, no les gustaron. Y entonces mejor le invierto los videos a otro tipo de cosas. Entonces voy a utilizar tonos raros en el letrero. Sí voy a usar cadeneta. Es al gusto. Yo los enseño a hacer los letreros, pero ustedes ya escogen los colores. Voy a utilizar un gancho del número 4. Y las decoraciones de las letras ahí sí es al gusto. No las pido, sino les voy a enseñar el letrero y ustedes ya le pueden poner corazoncitos en fieltro, puntitos o lo que sea, ¿ok? Ok, miren, no les iba a enseñar esta parte, pero por si lo quieres hacer más grande, sí se necesita una hoja cuadrículo chico, de cuadro chico porque es más preciso. Miren, yo aquí hice el tamaño más o menos de lo que yo quería, que fueron 10 cuadritos, 4 cuadritos y 4 del otro lado. Y de aquí a acá son 8 y de aquí a acá son 6. Más o menos sí me salió. Miren el tamaño. Entonces, si tú lo quieres más grande, con que hagas esto y que cada cuadrito es una cadena. Pero tiene que ser cuadrito pequeño. ¿Ok? Y entonces tejí 10 cadenas. Y aquí son 4 vueltas. Aquí son 8 vueltas. Aquí son 6 puntos de eje libres y aquí son 4 puntos. ¿Ok? Y miren. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que de forma horizontal son puntos bajos. De forma vertical son vueltas. Así. ¿Ok? Y entonces,
exactamente abajo yo hice esto. Sumé 4 vueltas más 8 vueltas, son 12 vueltas. Entonces la O tiene que abarcar 12 vueltas, que yo ya marqué aquí, aquí, aquí. Y el ancho, respete el ancho de la L para que te salgan iguales. Entonces, si tú haces una más grande, tienes que tomar en cuenta el alto de la letra L para que te bases a los demás y el ancho de la L, ¿ok? Entonces, la O, la letra O me queda de 10 cadenas aquí abajo. Bueno, de 10 espacios por 12. Por 12 vueltas, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Por ejemplo, yo voy a marcar el contorno de la O. Así. ¿Ok? Ahí. Más o menos. Entonces, hago esto. Puedo hacerla cuadradita o puedo hacerla redondita. Si la hago redonda, entonces tejo. Aquí es X, donde están los cuadros grandes, o sea, completos. Aquí, 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 aquí. Y tiene que coincidir este con este. Hagan que sean simétricos. Así. Y me voy del otro lado. Y luego hago esto. Así. ¿Ok? Pero tiene el centro, ¿no? Entonces, son 2, 4. Yo lo que voy a hacer es que acá tienen que coincidir 4. Entonces, hago 1, 2, 3, 4. Y dejé 2 líneas de separado. 1, 2. Y aquí hago 1, 2, 3, 4. Y lo demás lo hago así. Y vean, sí me sale simétrico. Entonces, hago esto. Ya quedó. Y vamos a empezar con las medidas. Así. Y entonces, resulta que aquí tenemos que hacer 4 cadenas, porque es 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Y en la primera vuelta hago 4 puntos bajos. ¿Ok? Y ahorita ahorita les estoy enseñando cómo hacer el gráfico. Cuando veas esto es porque va a haber un aumento. Entonces, en la vuelta 2 es un aumento y cuentas 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 3 está hacia afuera. Entonces es un aumento y tejes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? No necesitas saber cuántos tienes. O sea, aquí no es necesario. Luego, en la vuelta 4, tienes un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos, un aumento. Y en la vuelta 5 vas a hacer, aquí vas a tejer 1, 2, 3. 3 puntos bajos. Primero tejes un lado y luego tejes el otro. Y entonces de la vuelta 5, 6, 7, 8,
a la vuelta 8 son 3 puntos bajos. Y aquí en la vuelta 9 vas a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Pero la 9 la vas a tejer ya que hayas completado los dos lados. Ahorita se los explico, nada más es para que saquen el gráfico, el patrón. En la vuelta 10 es una disminución, una disminución porque reduce hacia acá. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 11 es una disminución y es 1, 2, 3, 4, 5, 4 puntos bajos, una disminución. Y aquí en la vuelta 12, que es la última, son 4 puntos bajos, pero llevamos una disminución. Acuérdense, se disminuye, entonces es una disminución, 2 puntos bajos. Ah, no, espérenme, aquí estoy mal. Es una disminución, pero abarca estos dos. Estos son, dice. Ajá, ok. Entonces, en la vuelta 10 va a ser una disminución, 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos. Aquí. Una disminución. Perdónenme, es que no tomé en cuenta que esta es disminución. Y entonces tomo el de al lado. Y en la vuelta 11 serán una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Y en la vuelta 12 son 2 disminuciones. ¿Ok? No es cierto, en la vuelta 12 son 4 puntos bajos. Tiene que darnos 4 puntos bajos para que coincida. Ahorita lo vemos, pero así más o menos se va a ir haciendo el patrón. Ahorita hacemos modificaciones y todo, pero si lo quieres cambiar de tamaño ya te enseñé cómo hacerlo. O sea, primero marcas y luego esta parte de arriba es la que te vas a marcar como diferente a esta, miren. Se va, en vez de aumentos van a ir disminuciones, pero sí te va a cambiar el número de puntos, pero ahorita lo vemos. Eso, ahorita nada más quiero enseñarles cómo lo saco de primera instancia, ¿ok? Y entonces, ya que lo hicimos así, vamos a tejerlo. Esta ya quedó. Dejen saco la V y la E y regreso. Ok, miren. Ayer comencé el video, ¿no? Bueno, vean. Una chica ahorita me preguntó que si las quería más pequeñas, ¿cómo le haría? Puedes seguir el mismo patrón, pero cambia el gancho. Porque acuérdate que yo estoy tejiendo con el número 4 y con estambre cadeneta, que es grueso. Bueno, grueso. Entonces, con que cambies el gancho al 2.5, mira el tamaño. Entonces, con eso te cambia el tamaño de la letra. Y puedes utilizar otro tipo de estambre, más delgado. Y con eso cambias el tamaño. Miren. Vamos a hacer esto. Ya que dibujé, son 10 cadenas por las 10 crucecitas, que era lo que les decía. Y vean. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y entonces, según mi patrón, dice que de la vuelta 1, 2, 3,
4 vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena, 2, 4, 6, 8, 10, ajá, con una cadena. Y a partir de la segunda cadena tejo 10 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 1 a la 4, punto por punto. Esta letra es muy sencilla, por eso sí estuvo bien que empezáramos con esta. La difícil es la O y la E, pero las demás son fáciles. También vi a una chica que me enseñó su trabajo de letras y ella las hace horizontal. Hagan de cuenta, empieza así, empieza aquí y va así. Yo creo que es lo mismo, pero no sé. Ha de ser más fácil para ciertas letras, yo me imagino. Pero si quieres empezarla así como ella le hace, de forma vertical, pues es a tu gusto. Yo la verdad las voy a hacer de forma horizontal. ¿A qué me refiero? Empiezo desde aquí abajo y empiezo así. Ella lo hace así, empieza así, de forma vertical. Ahora, acuérdense que la letra tiene que estar del mismo tamaño para que se vea proporcional. ¿Ok? Entonces, para eso uso la cuadrícula también. Si hago un patrón de 10 por 12, de 10 cuadritos por 12, todas deben de entrar en ese rango, de 10 por 12. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo y regreso cuando termine la vuelta 4. Ok, ya que llegué aquí, miren. Dice, cuento. Es 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces son 4 puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena. Ahí está. Y tejo 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y entonces dice que a partir de la vuelta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A la vuelta 12 voy a tejer 4 puntos bajos. ¿Por qué puse 8 vueltas? Porque son 8 vueltas las que voy a tejer. Entonces, de la vuelta 5 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y rematamos. Vamos a hacer 2 caras de cada letra porque las voy a rellenar, ¿ok? Entonces, si las quieres más grandes, nada más haz tu patrón un poquito más grande. Ahí sí puedes hacerlo hasta del tamaño de la hoja. Ay, perdónenme. Lo puedes hacer del tamaño de la hoja y tú ya te basas a que si va a ocupar todo esto tu letra, la siguiente letra tiene que ocupar todo esto. Entonces, ahí sí, por eso las estoy enseñando a que la hagan ustedes. Y así es más fácil, que saquen las letras que gusten. Entonces, yo voy a hacer pequeño estas letras para nada más era para mostrarles cómo se tejían. ¿Ok? Si quieres, puedes ponerle borde a las letras. 4, 6, 7. Y ya lo tejo y regreso hasta la vuelta 12. Ok, ya terminé y voy a rematar dejando estambre. Una de las 2 letras solamente. La otra la rematan en corto porque no tiene caso, ¿ok? Entonces, voy a unir la letra. Esto va a aplicar para todas las demás letras. Una va con remate largo y otra va con remate corto, ¿ok? Y vean, voy a tomar las 2 letras
esto va adentro y hago esto. Es arriba y abajo. Ok. Tomo este lado. Arriba y abajo. Ok. Así. Lucen más bonitas, más grandes, pero la verdad no quería gastar tanto estambre es que ahorita la verdad no he podido comprar estambre, pero dije mejor algo más pequeño para enseñarles nada más y ustedes ya las hagan del tamaño que gusten. Ok, entonces la termino de unir. Ahora me voy de este lado. Relleno y cierro. Ok. Ok, miren, ya la rellené y vean. Ok, y vean si quedó del tamaño que habíamos escrito. Entonces, ahorita les explico la O, que es esta, sí es importante que se las explique para que, bueno, va así, para que les enseñe cómo tejer cuando tienen hoyo en medio. Y es sencillo, nada más que es un poco laborioso. Ok, ya que ya desayuné, ya. Entonces vamos a ver. Ya que está la L, estas pueden servir de llavero, ¿eh? Y las podemos decorar con florecitas. Miren. Y ponerle una piedrita. Pues yo creo que sí. ¿Cómo ven? Y ponerle una piedrita. Y entonces le pones el llavero y ya quedó. Entonces, vamos a tejer la O. ¿Ok? Yo le di esta forma, redondita. Si quieres hacerla cuadrada, es a tu gusto. Entonces, vamos a comenzar tejiendo. Miren, esto sí no se los puedo explicar cómo lo hice, sino yo hice el dibujo, la O, así, y que no pasara del límite de las 10 cadenas y de las 12. Entonces hice el círculo y ya nada más puse X en donde el cuadro estuviera completo. Miren, aquí no está completo, aquí tampoco, entonces me fui para acá, en donde está completo. Agarré los completos y agarré completos y así. Tiene que ser, la parte de aquí tiene que ser igual a la otra parte. ¿Ok? En la O. Entonces, dije, aquí puse 4, entonces aquí pongo 4 y aquí pongo 4. Y dejé el mismo espacio de aquí a acá y de aquí a acá. Y aquí, hay una disculpa, no sé por qué se detuvo el celular y tuve que desbaratar la letra. Ay, y ahorita que me di cuenta dije, ay, no grabó nada. Entonces les estaba explicando que de aquí a acá es el mismo espacio y de acá a acá y de aquí con la de acá. La mitad tiene que ser el simétrico de este lado. Entonces, les decía que yo había hecho un error aquí en los números, no en mi patrón, sino en los números. Miren, vamos a comenzar tejiendo. Yo dibujé el círculo, ¿ok? Y entonces les decía que las X marcaban los cuadritos que estaban enteros. ¿A qué me refiero? Este no está entero, entonces no lo hago. Espérenme, este.
Este no sale entero, no pongo X. Este sí, este no. Lo más cercano a la orilla. Entonces, si te estoy diciendo que tienen que ser simétricos, entonces, si pongo 3 de este lado, tienen que ir 3 de este lado. Y así. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esto. Son 1, 2, 3, 4. Entonces son 4 cadenas más una. 1, 2, 3, 4 más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. ¿Ok? Vuelta 2. Tengo diagonal. Eso quiere decir que es un aumento. Entonces, esta X tiene que ir encima de la mía, pero se abre. Era lo que les explicaba. A ver. Ahí está. Miren, son 4X, pero el aumento va aquí en el último punto. Y quedan 2 libres. En la siguiente va encima de la otra X y quedan 4 libres. Entonces, es a lo que me refería. Giro el tejido y en la vuelta 2 subimos con una cadena, hago un aumento, 2 puntos bajos, otro aumento. ¿Ok? Y ya quedó. En la vuelta 3, 2 aumentos en las orillas. Giro y hago, subo y hago un aumento, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y va un aumento. Aquí. Así. ¿Ok? Luego, en la vuelta 4 voy a hacer. Aquí va sesgado también. Entonces es un aumento más 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y otro aumento. Giro, vuelta 4, una cadena, un aumento. 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. ¿Ok? Y voy así. Ahora, en la vuelta 5 a la 8, porque dice 1, 2, 3, 4, es 5, 6, 7 y 8. Aquí. Dice que son 1, 2, 3 puntos bajos. Entonces, aquí se abre. Entonces, voy a tejer primero un lado y luego tejo el otro para que me quede así. Ahorita les explico cómo. Vuelta 5, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2, 3 y de la vuelta 6 a la 8 giro el tejido y tejo 3 puntos bajos en cada vuelta. Giro el tejido 7. Así. Giro el tejido 8. ¿Ok? Y vean lo que hago. En este caso quedó hacia afuera mi hebra. Entonces, vamos a rematar. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Voy a rematar.
Ahora, llevo esto. De aquí tengo que juntar estos puntos de aquí en medio. Entonces, ¿cómo le hago? Hago una cadena y sin soltar las puntas jalo. Hago una orejita. Entonces, ay, otra vez se paró. Hago la orejita, ¿ok? Y entonces, miren, como necesito hacer cadenas de aquí a acá, voy a empezar del lado de en medio. Entonces cuento 1, 2, 3, pero volteo porque me tocaba voltear el tejido. ¿Ok? Y entonces hago una cadena y tejo 3 puntos bajos. Empiezo en donde puse la cadena, empiezo el primer punto. 1, 2 y 3. Giro el tejido. Subo esto para esconderlo. Y subo con una cadena y tejo vuelta 6, punto por punto. 1, 2, 3. Giro el tejido, vuelta 7, punto por punto. Ok, giro el tejido y vuelta 8. Ok. Y miren, ya me quedó a la altura, a la misma altura del otro lado. Necesito tejer 4 puntos bajos en la parte del medio. ¿Cómo le hago? Voy a agregar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cortas, rematas con un punto deslizado aquí en medio. ¿Por qué no me paso hasta acá con punto deslizado? Porque se va a notar. Se nota que tú pasas con punto deslizado y es lo que no quiero. Entonces, prefiero rematar y vean. Así queda. ¿Ok? Otra vez, hacemos la cadena, jalo las puntas, jalo sin soltar las puntas. Y ahorita, si se fijan, me tocaba girar el tejido. Entonces, aquí voy a hacer esto. Jalo la cadena y subo con una cadena. Y ahí mismo hago la siguiente vuelta, que es la 9. Sigo estando encima de la X, entonces no hay disminución. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y luego sobre las 4 cadenas, no, espérenme. No, van 3. Luego tomo las cadenas. Espérenme. Ajá, aquí van 4, 5, 6, 7, luego 8, 9 y 10. Y vean, ya cerré la O. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 11
llevo una disminución, pero al igual que el aumento, la disminución se agarra el último y el penúltimo de la vuelta anterior. Entonces, por eso me quedan 1, 2, 3, 4. O sea, es una disminución en la vuelta 11. Pero la disminución la voy a hacer así. Clavo, clavo y jalo los 3. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y aquí clavo y clavo y jalo. ¿Ok? En la vuelta 12, acuérdense que ya es la última. Si aquí hice 4, no es la penúltima, sí es la penúltima. A ver, sí. Vuelta 12. A ver, espérenme. Ajá, vuelta 12. Subo con una cadena y hago la disminución y hago 1, 2, 3, 4 y una disminución. Giro el tejido. Vuelta 13, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Según soy yo son 12, esta es la vuelta 12. Ay, es que como me paró el video ya me hice bolas, pero bueno, vamos bien, o sea, las vueltas... Ay, espérenme. Ay, no, una disculpa. Es que soy yo la que conté mal, pero está bien, o sea, yo les pongo en el video el número de vuelta que es. Fue en la 10 y 11 donde me hice bolas, pero ahorita vamos a hacer la vuelta 12. Vamos a tejer una disminución. 1, 2, 2 puntos bajos y otra disminución. Y en total me dan 4 puntos bajos, que son los 4 puntos bajos de abajo. En esta dejo estambre para unir. Es que saben que dije vuelta 11 en vez que era la vuelta 10, pero se los pongo en el video y les corrijo el número de vuelta. Y miren, ya quedó. Y hago lo mismo, uno igual. No, esta está al revés, ahí está. Uno igual que cuando uní la L y rellenamos. Miren, arriba y abajo. Y entonces ya les enseñé cómo. Si gustan, les puedo dejar la foto de la V y la E en mi página de Facebook, La Casita de Puchis Grupo, y de ahí ya sacas las siguientes letras, porque ya te puse las indicaciones aquí, ¿ok? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sacarlas así. No, espérenme. No. Voy a hacer la E, porque creo que la E sí también está un poco complicada. Miren, ya quedó la O. Entonces, ahorita, si quieren le pegamos la florecita con silicón líquido. Que me gustó cómo se vio. Y vamos a pegarle unas piedritas. Ay, quedó bien apretado. Dejen agarrar estas perlitas. Es que quedó muy apretada mi cajita
las piedritas, como que compré muchas para lo de las princesas de Anastasia y todas ellas, y quedó todo muy apretado. Ay, ven que están caras y yo las tiro. Vean. Ay, ahí está. Vean. ¿Ok? Entonces, voy a tejer la V. En el caso de la V, ya vi por qué se me cortó el video. Es que entró una llamada, pero por eso me lo cortó. Dije, ay, qué raro. Ok, en el caso de la V, lo dejo en mi... bueno, vamos a hacerla. Ok. Si no, va a quedar como incompleto el video. Vamos a tejer 4 cadenas. 2, 3, 4, más una, y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora, la segunda vuelta giro y hago un aumento, subo una cadena, hago un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Aquí. Ay, espérame. Giro, vuelta 3, hago una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. Vuelta 4, giro y hago un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Giro, vueltas 5 y 6, hago 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 12 voy a tejer 3 puntos bajos en cada vuelta, que es de un lado. Hago la orejita otra vez y aquí se supone que me seguía de este lado. Entonces, giro el tejido y tejo una cadena, ahí mismo tejo un punto bajo y tejo 3 puntos bajos y así hago. Giro, subo y tejo 3 puntos bajos, de la vuelta 7 a la 12. No saqué el otro lado porque no tiene caso, o sea, nada más seguí tejiendo 3 puntos bajos, giré y así. ¿Ok? Entonces, 7, 8, 10, 11, y 12. ¿Ok? Miren. Es todo lo que pasa. Esta es muy sencilla. ¿Ok? 3 puntos bajos y esto sin tejer. Y ya quedó. Yo corto en corto, o sea, remato en corto porque tengo mucho estambre suelto. Entonces voy a aprovechar para utilizarlo. Miren. Y no despreciar tanto estambre. Entonces, lo uno, lo relleno y regreso.
Ok, miren, ya hice la V. Entonces, va, como gusten. Y vean que sí les da un toque a las florecitas, la verdad. Entonces, vamos a hacer la E. Que la E creo que es de las también complicadas. No complicadas tanto, pero sí como que es más difícil de que tú solita la puedas sacar si no te explico primero cómo hacerlo. Con la E pues ya sacas la F. Nada más le quitas esta parte, esta, y ya hiciste la F. ¿Ok? Entonces, con la E yo marqué mi cuadro de 10 por 12. Hice toda la orilla. Aquí dejé una línea libre y aquí otra para que se viera lo de la E. O podías haber dejado más espacio, eso es al gusto. ¿Ok? El hacerla fue fácil. Ahora, en la primera voy a utilizar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más una. Y tejo 10 puntos bajos en cada vuelta, en esta vuelta. ¿Ok? Los tejo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta 1. Ahora aquí dice vuelta 2 y 3. Vamos a tejer 10 puntos bajos. ¿Ok? En cada vuelta. Giro el tejido y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a dejar el primer espacio en blanco. Entonces dice, teje 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Vuelta 4. Tejo una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4 y 5. Y dice que a partir del sexto lugar al décimo no tejas nada. ¿Qué vamos a hacer? 5 cadenas. 3, 4, 5. Giro. Bueno, si quieren, sí, giro el tejido, hago una cadena y tejo 5 puntos bajos en la vuelta 5. Uno por cada cadena. 2, 3, 4 y 5. Y tejo los otros 5 puntos bajos que están tejidos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vean, ya quedó el espacio. Entonces, de la vuelta 6, 7 y 8 vamos a tejer 10 puntos bajos. Giro el tejido y hago lo mismo. 10 puntos bajos en cada vuelta. Ok. Ya que terminé la vuelta 8, voy a rematar. ¿Ok? Vuelvo a hacer la orejita. Así. Hago la cadena y sin soltar. Ok. En la vuelta, bueno, ya había hecho esto, ¿no? Y entonces, voy a hacer esto. Remate aquí, ¿no? Voy a comenzar aquí. No giro mi tejido, no lo voy a girar. Subo con una cadena, tejo 5 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez, tengo el espacio, hago 5 cadenas, 3, 4, 5, giro, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos,
un punto por cada cadena. 2, 3, 4, 5 y tejo 5 puntos bajos sobre los demás puntos bajos. 3, 4 y 5. ¿Ok? Giro el tejido y la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y rematamos. Y ya nos queda la letra E. ¿Ok? Ok, miren, ya quedaron. Entonces, cada letra midió 7 centímetros por 7. 7 por 7 cada letra. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Bueno, ni tan pequeño porque sí fue grande. Entonces, ay, bien, este se ve mejor así. Entonces, espero que te guste. Esto puede ser llavero, puede ser que colguije o que lo pegues en una madera y que le hagas decoraciones. Es al gusto. Yo te enseño las letras para que tú los hagas para un regalo, para un detalle o llavero. Entonces, espero que te haya gustado, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Si no te has suscrito y llegaste hasta aquí, espero que te animes a que le des en suscribir y le des en la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. Nos vemos y espero que te guste este tejido.